Crisis total en el gremio de los moyanos, que además son 84.000, porque tenemos a Pablo, a Facundo, a Jerónimo. Donde hay un tema sindical aparece un moyano. Bueno, hablemos de esto y nos va a explicar un poquito Facundo a propósito de la tan mentada ley Moyano. ¿De qué se trata todo esto, no? Sí. La ley anti-Moyano. Sí, yo presenté la ley anti-Moyano, no pude tratarla sobre tablas porque el peronismo y la izquierda no quisieron. Me faltó un voto, si me aprobaba la tabla. En la legislatura porteña. Cuando se aprobó el presupuesto en la última sesión, ahora yo pedí sobre tablas, necesitaba 2/3 de los presentes, me faltó un voto. Bueno, ahora nos explicás bien, pero miren lo que es la cantidad de... Estos tuvieron Mercurio retrógrado en los últimos tiempos, ¿no? Porque es uno tras otro los trapiés. Contanos, Robertino y Mariel, bueno, uno tras otro, ¿no? Es una discusión familiar. El viernes se eligieron las autoridades del gremio, se realizó el Congreso de la Federación Nacional de Trabajadores de Camioneros. Hugo fue reelecto otra vez, no importa cuando escuches esto, Hugo siempre hasta los 100. Será reelecto hasta el año 2029, va a tener mandato. Pero, ¿qué es lo distintivo de esta elección? Todos problemas, Algo contamos, anticipamos hace un par de domingos acá en Equipo de Periodistas. El ascenso de Jerónimo Moyano, el hijo más pequeño del último matrimonio de Hugo Moyano. Este no es del diputado, el diputado es Hugo, ¿no? Es Huguito, exactamente. Huguito. Efectivamente, que ingresó este año. Jerónimo tiene 26 años, es muy joven, fue estudiante de Derecho, claudicó con la carrera, pero sigue en la construcción de poder al interior del gremio. Estaba en el área de juventud y ahora asciende al tercer lugar de poder en la conducción del gremio. Es un lugar muy importante. ¿Qué está el padre en primer lugar? Efectivamente, hay un segundo y en el tercero va a estar él. Quedó desplazado de ese lugar, efectivamente, Marcelo Feucho Aparicio, de quien también hemos hablado hoy, muy ligado a Pablo en la interna del gremio, que quedó marginado a un lugar de vocal dentro de la composición de la conducción del gremio. Va a estar a cargo Jerónimo de la Secretaría del Gremio y el Interior, de la articulación ahí con tenemos Moyano para largo, si no es el padre, es el uno, el hijo, el dos, el tres. Eso es lo que están diciendo Vilouta, que es una jugada de Zulet y de Hugo, de ponerlo a Jerónimo ahí para tabicar el intento de ascenso de Pablo. Con quien está peleado ya hace largos años. Bueno, son muchos los nombres. Facundo nos cuenta la ley anti-Moyano y después repasemos, porque esta gente tuvo un traspié tras otro, todo junto, ¿no? Efectivamente, hoy tenés, por decirlo de alguna manera, 2 o 3 grandes frentes abiertos en el medio de esta interna familiar. Hay un problema fenomenal con la obra social, que está endeudada, que falta se reclama. platita. Efectivamente, trabajadores del mundo de la obra social de camioneros que estarían cobrando en cuotas. El abogado del gremio no está más. Se frena la ley Moyano, ahora explica aquí Facundo. Es insólita la ley Moyano, la logró solo él, pero está trastabillando. Desfalco en el Hotel Mar del Plata, 10 palos verdes creo que son, ¿no? Efectivamente, que lo contamos hace un par de domingos acá, que es una estafa al gremio de camioneros en ese hotel de mucha plata, denunciado por Choyo, uno de los... Maldonado, efectivamente, uno de los voceros del gremio de máxima confianza de Hugo Moyano, donde sale apuntado Feucho Aparicio, ligado a Pablo Moyano como quien presuntamente descuidó el control de ese hotel y termina este desfalco. Salieron 2 personas muy importantes del gremio eyectadas a partir de esta discusión. Y en cuanto a la ley Moyano, algo importante. Y ahora nos cuenta Facundo por qué te opusiste tan fuerte a esto, ¿no? Es una ley que básicamente, Facundo cualquier cosa me va a corregir porque conoce mucho en detalle el tema, pero que lo que garantiza es una especie de cuando se termina la concesión, aunque se renueve, todos los trabajadores tienen que ser indemnizados, aunque sigan haciendo la misma tarea luego. Todos los recolectores hay que indemnizarlos. En este caso por el gobierno de la ciudad. Fortunas de plata. Se termina la concesión y hay que indemnizar a todos. Y tienen que ser recontratados. Recontratados y continúan con su antigüedad como corresponde. Pero suponete, yo soy recolector. Termina la concesión, que no termina y sigue. ¿A mí me indemnizan y sigo trabajando o me indemnizan y me voy a tomar mate a mi casa? O sea, hoy un recolector gana aproximadamente entre 2 y 2,5 millones de pesos. El promedio. Ponele que la concesión termina en el 28, No termina ahora, termina en el 28 porque se prorrogó. Pero tienen un anticipo de indemnización. Ah, mira. Ese es el conflicto de ahora. Claro. Entonces, ¿cuál sería el tema? Logro que le paguen la indemnización al barrendero que va a continuar trabajando al día siguiente. Nadie lo echa. O sea, estamos hablando de 6.000 barrenderos que tienen promedio de antigüedades muy altas porque tienen este sistema. Claro.
La información que tengo del Ministerio de Hacienda son que sería un costo de 200 millones de dólares. Estamos hablando que... Indemnizarlos. Claro, cada arrendero cobraría 30.000 dólares. ¿Nadie los echó? Facundo, indemnizarlos anticipadamente. Es un país de locos. Una indemnización anticipada. ¿Por qué piden esto? Porque el pliego era del 2015 a 2025. Sí. En el 2022 la reta lo prorroga al 28. O sea que esta concesión vence en el 28. 20-28. No hay nadie... No hay ninguno. Originalmente vencía en el 25. Entonces, como se cumplían 10 años y la ley 4.120 dice que no puede durar más de 10 años, el gremio dice, a mí me tienen que indemnizar porque se cumplieron los 10 años. Pero pará, que se prorrogó el 28. Claro. Nadie corre riesgo de trabajo, ninguno va a perder trabajo. Es un mecanismo extorsivo. Si a uno lo llegan a echar, lo tienen que indemnizar, pero al individual. Esto es un mecanismo únicamente extorsivo que hace el sindicato de camioneros, que el año pasado, en el 2024, nos quiso tapar de basura. Yo denuncié penalmente a Pablo Moyano por eso. ¿Te acordás que hubo un...? Sí. Nos tiraron en la avenida Belgrano toda la basura. O sea, el mecanismo extorsivo es o hacen lo que nosotros queremos o lo topamos de basura. ¿Y los 200 millones, Mariel, quién los tiene que pagar? En este caso lo tiene que pagar el gobierno de la ciudad. Lo tendría que pagar las empresas, pero como están, esto ya hay antecedentes. En el 2013 las empresas no pagaron, lo pagó el gobierno de la ciudad, y con la caída de la licitación de grúas, había una ley también que se atacaron de eso y se lo pagó la ciudad. Con lo cual, yo estoy pidiendo a la ley anti-Moyano una cláusula específica de la ley 4.120 de higiene urbana, donde la ciudad no puede pagar. Y funcionario que pague tiene que someterse a la justicia. Claro. Porque además, perdón, suponiendo en el caso de que fuera ahora la finalización del contrato, además de pagar, lo que quiero aclarar es que son recontratados. No es que pierden el trabajo y cobran una indemnización que uno podría decir, bueno, está bien, se quedó sin trabajo. No trabaja más. Son recontratados por la nueva concesionaria. Y mantienen la antigüedad, obviamente, como dice... Es como que te cae un regalo del cielo, ¿no? Te viene Si yo soy barrendero, estoy ganando hoy 2 millones de pesos. Me viene la indemnización de 30.000 dólares. Mira que bien. Y sigo ganando 2 millones de pesos al día siguiente. Tremendo. Y trabajando. Y trabajando, con seguridad de trabajo. O sea, nadie me puede tocar. Pero aquí está muy bien para los trabajadores. Yo no estoy diciendo que... Pero, es el único gremio que puede hacer eso. Perdón, estamos hablando de una nueva ley laboral con 9 millones de argentinos que están en negro, que no tienen un mínimo derecho, y estamos hablando de gente que no es echada, que cobra una indemnización y que sigue trabajando en el mismo lugar. Por eso es un premio, no es una indemnización. Bueno, por eso estas extorsiones se tienen que dar, hay que enfrentarla con coraje. La política se mueve un poquito de costado, no quiere meterse en esto. ¿Por qué Moyano? Faltó un voto porque esto se iba a tratar sobre tablas en la sesión en que se aprobó el presupuesto, y faltó un voto y porque el peronismo tiene 18 y la izquierda 3. En esta cuestión de no voy a ir contra los trabajadores, 21. Esa es. Pero no es contra los trabajadores. ¿Y la justicia? No es un tema de justicia porque hasta ahora ellos lo único que hicieron fue una amenaza de... No cometieron todavía la extorsión. No, el año pasado sí fueron con una excusa, hicieron el paro y nos taparon de basura en el 2024. Claro, ¿te acordás que llenaron todo? Sí. Ahora, ese es el mecanismo. O sea, es el único gremio que puede hacer. Ni un PCN ni ETE puede hacer una cosa así. Ningún gremio puede hacer una cosa así. Claro, pues dice, no te junto la basura por 5 días. ¿Te tapo de basura? Sembrás un caos. El tema es que no veo muchos políticos hablar de este tema. No, porque aparte también el tema de las empresas de basura, obviamente en sus ecuaciones está de que tienen que pagar las indemnizaciones, pero cuando se llega al final de la concesión empiezan a abrirse todo de mano. Claro. Y hay mucha tela para cortar con el tema pliego de basura y lo que va a pasar en el 28. Hay que tener ganas de meterse. Hay mucho silencio. El costo si lo tuviera que pagar el gobierno porteño, que es lo que sucedió en 200 millones de dólares. Y no corresponde. Tiene que pagar 200 millones de dólares para gente que no es echada. Es insólito. Pero pagan el impuesto de los vecinos. Por supuesto. No lo pagan. Y una concesión que tiene contrato vigente hasta el 2028. Sí. No es que esto fue parte de la interna esta semana, fue Garnica, que es el secretario de Recolectores, que responde a Moyano diciendo... bueno, vamos a ver, porque alguien firmó algo, era Aparicio, que había firmado en el 2024, seguramente no haga lío, que en el 2028 vemos el tema de la discriminación. Exacto, repasemos la crisis de este gremio. Yo sé que no es gente muy dotada intelectualmente, pero muy hábiles para este tipo de cosas, porque increíble, ¿no? No rajamos a nadie y nosotros como contribuyentes tendríamos que estar pagando 200 millones de dólares a gente que al otro día sigue trabajando, ¿no? Antes de que pases esto, tengo un asterisco que estaba buscando. ¿Cuál? El sindicato camionero se creó en 1945. Sí. Va a cumplir ahora a fin de año 80 años de vida. Sí. Hugo Moyano está al frente del sindicato hace 38 años. Exacto, y ahora lo eligieron. La mitad de la historia del sindicato a cargo de los Moyano. Exactamente, además con todos los que tiene, Jerónimo. Y tiene todos los hijos que heredan los cargos.
A ver, veamos un poquito entonces todas las desgracias juntas, porque se quedó sin el abogado del gremio, llamativo, ¿no? El freno que está impulsando Facundo, entre otros, a la ley Moyano. Sí. Gremio y obra social, les tocás la obra social y es un tema clave acá con crisis financiera. De Falco, 10 millones de dólares que desaparecieron en un hotel de Mar del Plata y reelección trabajada, pero bueno, ya consumada porque sigue Hugo Moyano por los siglos de los siglos. Este es más o menos el escenario que tenemos en un gremio de mucho peso, ¿no? Sí, en medio de una interna salvaje, porque hay que ver cómo termina esto. ¿Por qué? ¿Cómo puede terminar? Y no, porque evidentemente esto sucede por la debilidad de Moyano padre. Por eso, esto se dio, esta avanzada de la ley Moyano ahora, pedir las indemnizaciones, era parte de esta interna salvaje que están viviendo, por un lado con Aparicio y Pablo, claro. Por este lado Hugo con los Pablo Moyano hoy es opositor al padre. Sí. Exactamente. Pero yo la verdad que yo te diría hay es cosas opositor a la mujer, a Zulet. Claro, exacto. Ahí pisa fuerte en el tema de la crisis, la falta de pago de salarios y la crisis de los sanatorios. La que manejaba todo esto la que maneja todo esto es Liliana Zulet, que es la mujer que es la de última Hugo. Mujer de Hugo Moyano. Claro, que es madre de Jerónimo, pero no madre de Pablo. No madre de Pablo ni madre de Facundo, para exacto. que ubiquen el de los peajes. Y ahí lo que critican es la gestión de ella, de claro. Zulet, a cargo de estos sanatorios. Toda la familia, todos. Tremendo. No hay uno que no participe. Realmente increíble. Igual sería muy sensato que la política cumple un rol explicativo, porque creo que gran parte de la sociedad hoy se entera que es la famosa ley Moyano, esta cuestión delirante de premiar a un trabajador que no es echado con una indemnización por ser echado cuando no es echado. Sí, porque a veces se privilegia la paz social en vez de dar estas peleas. Hay momentos que hay que dar estas peleas. Yo creo que es el momento de dar estas peleas. ¿De cuándo es la ley esta? No, es un uso y costumbre desde el año 98. En el 2013 sucedió algo parecido a lo que va a pasar en el 28. Termina la concesión, las empresas no quieren ver el tema de pagar indemnizaciones y lo terminó pagando la ciudad. Exacto. Y mañana, se genera una especie de costumbre. Viene a guiar un hombre sin mucho pensamiento tampoco y te dice, che, para todos los estatales indemnicémoslo. Pero lo sufrió de Narváez con Walmart. Sí, me acuerdo. Bien. Exacto. Claro, pero una discusión que está faltando. Tenemos un audio de último minuto que ahora vamos. Sí, no. Es la democracia sindical. O sea, eso tiene que ser parte de los sistemas de la defensa de los trabajadores. Pero poder elegir libremente. Ustedes, o sea, más allá de eso, es una casta. Tenés razón, Moyano pero dentro de igual a los camioneros. políticos les falta un poquito de entusiasmo, porque yo creo que si a la gente hoy salimos hacemos una encuesta, ¿qué es la ley Moyano? La gente no tiene ni idea de qué se trata. Yo digo, ni a Perón se le ocurrió semejante cosa. Pero mañana cualquiera te dice, che, vamos a indemnizar a todos y no rajamos a ninguno. Es un premio, claro. No sé. ¿Qué tenemos, Robertino? Mira, hay un audio que recién traía a colación del Gaiso, que es de Marcelo Aparicio, este hombre hoy enfrentado con Hugo Moyano, que era el segundo en el gremio, que ahora quedó desplazado. Se filtró este audio de una nota muy buena de... Es ese que vos le decís... Feucho. No se dice. Le dicen así todos. Lo publica Ricardo Carpena, una muy buena nota que difundió en Infobae, que da cuenta de todo este lío sobre la ley Moyano y el contrato con la Ciudad de Buenos Aires, criticando a Garnica, titular del área de recolección del gremio de camioneros. Si quieren podemos compartirnos un fragmento, es un poco extenso. Aparicio, a ver, Lo mandó un grupo interno de camioneros y se filtró. Buenos días. Bueno, quiero pasar un poquito a hablar. Yo hace rato que no vengo hablando nada. La verdad que uno siempre tiene un respeto sobre todas las cosas y la verdad que molestan todas estas cosas que están pasando dentro de la organización. Es doloroso y es triste que alguien de la actividad, inclusive de mi propia actividad, salga a decir las cosas que dice en la puerta o subir a un colectivo a la gente con una irresponsabilidad tan grande, diciendo de que querían el acuerdo. El acuerdo se firmó. El acuerdo que él busca tanto se firmó, se hizo un acuerdo con las empresas, con la ciudad, porque se hizo la opción en el contrato de la ciudad, de la extensión del contrato como corresponde, como está marcado por ley, que lo dice en el pliego de bases y condiciones. Y cuando se habló de ese tema, justamente sabiendo lo que veníamos atravesando el gobierno que estamos atravesando, lo que se buscó con el secretario general es garantizar que se siga respetando la ley Moyano. Que se siga respetando la ley Moyano. Ahí sí, obvio.
Es un regalo del cielo, ¿no? Sigo laburando, no me rajan y tengo un promedio de $30.000 de indemnización. Y los informes que me da el Ministerio de Hacienda son $200 millones. 200 Por eso millones. en el 28 habría que estar... Por eso hay que votar una ley antes del 28. Exactamente. ¿Cómo es esto, el conflicto de este audio? Bueno, ahí escuchamos a Paricio, que es esta persona que está enfrentada con Moyano, que tenía mucho poder en el gremio. Digo, Son tenía lúcidos porque el estos, viernes lo corrieron del lugar en el que estaba contra Garnica, lugar de área de recolección, que está molesto porque en teoría Paricio firmó este contrato en perjuicio del gremio y de la continuidad, tal y como estamos describiendo, de la famosa Ley Moyano. Claro. Evidencia una interna a cielo abierto de un gremio muy importante y muy poderoso en el sindicalismo. Pero dice Karina algo muy importante. Sí. En momentos donde hubo un cambio en la sociedad argentina que decidió poner algún tipo de límite y que hizo presidente a un hombre que hace 3 años era un ciudadano común y corriente. Yo creo que cualquier político, aún ustedes que se sienten que no están dentro de esos temas, sentirán, che, el presidente hoy es un tipo y la vicepresidenta que hace 2 años estaban acá con nosotros en Intratable. Algo sucedió. Esto lo hemos naturalizado y me parece que esto también lo vamos a tener que cambiar, ¿no? Un sindicalismo absolutamente rico, dirigentes políticos que no sabemos cómo viven y de qué viven. Vimos esa convención hace poco de la CGT en obras, fue una vergüenza porque van con unos autos que cuestan $100.000, $120.000. ¿Y esta gente cómo vive? Ahí vive Moyano. Y ya naturalizamos que esto no es normal. Que un gremialista tenga esta opulencia. Y no son todos iguales. No vamos a decir todo el gremialismo argentino, porque si no estamos naturalizando algo que no corresponde. Pero no naturalizamos, Karina, Facundo, esto que viven como reyes, tienen una dinastía, manejan todo sin ningún tipo de controles, toda una opulencia en todo sentido. Ya no se ponen colorados porque podrían ir a esa convención, no sé qué era, de la CGT, en un cachivache y van con unos autos formidables. Naturalizaron eso, ¿no? En aviones privados también. En aviones privados, ¿no? No, son todos multimillonarios. Un ícono, Chiquitapia, en el 88 era barrendero. Ajá. Y hoy Chiquitapia es multimillonario. Sí. No puede justificar cómo vive. Exacto. Claro, personas que, lo contamos recién Moyano, desde 1987 que su función es ser secretario general. ¿Y cómo te vas a ir? No tiene un sueldo. No. Bueno, y además esa es una... No agarra un camión de no sé desde qué año, ¿no? Bueno, pero ahí una forma que... Hay una oportunidad de empezar a tocar estos temas y ponerlos en agenda sobre la democracia sindical, en respeto a los trabajadores. Faltan mujeres también. Mujeres, ni hablar. Hay una resolución del año 2003 que la hizo Graciela Camaño cuando era ministra de Trabajo y nunca se cumplió. Auto de $65.000. Además no se ponen colorados, diciendo, che, esto fue la CGT hace un mes. Son grandes empresarios, ¿se dieron cuenta? Pero no vayas con este auto. Empresarios exitosos. Sí. Son maravillosos. Mirá la camionetita. Se paran ahí en la puerta. Porque naturalizamos que esto es normal, chicos, y no es normal. Y es impunidad esto. Exactamente. Esto es impunidad porque es con la plata de los contribuyentes que se obtienen de manera cooptada por una ley de los años 90, en donde, junto con las obras sociales, hacen caja para ellos. Este es más berreta comparado con el resto, con todo respeto a todos los autos que entraron. Pero naturalizamos esto. Mira, van con un auto de 48 lucas verde. No se ponen colorados. Decís, bueno, vamos más o menos pobretones, barriga de un micro. Así toda esta gilada de argentinos. Se cree que nosotros somos los que defendemos los derechos, no sé qué historia. Pero estamos admitiendo que estos tipos viven en lugares con esta opulencia. Estamos admitiendo una ley Moyano que no es ir en contra del trabajador, porque la indemnización es sinónimo de una persona que es echada, no una persona que sigue trabajando y que le inventamos una guita que la tiene que pagar el gobierno de la ciudad porque se le ocurre a los moyanos quedar bien con la guita de los contribuyentes. Fíjate que la crisis es, a nosotros queremos la indemnización ya. Y el otro diciendo, no, ya acordé con el gobierno y las empresas en el 28. Una cosa de loco. O sea, el tema es, no es cuando... No importa la ley. No importa que, o sea... Facundo, esto no consiguió los votos para ser tratado sobre tablas el jueves a la noche, a la madrugada, ¿no? Que fue cuando se aprobó el presupuesto. Ahora, si esto se discutiera en comisión y tuviera dictamen en la legislatura, sí podría ir el recinto y se podría aprobar como Sí, porque aparte, cuando levantó la mano, el radicalismo, el larretismo, Ocaña, la coalición cívica, ¿están a favor de eso? La Libertad Avanza votaron conmigo. O sea, ¿con vos? Claro. O sea, se podría debatir en comisión y obtener dictamen. Hay que tener ganas de debatir, Por eso, hay que tener ganas, no hay que aflojar, porque después empieza a haber mecanismos donde, che, no, espera...
no es momento. Pero ¿qué ha pasado? A ver, ¿qué podrían hacer? ¿Inundarte la ciudad de basura? ¿Sí? ¿Y qué podés hacer? ¿Cancelar el contrato? Sí, no, o también, yo denuncié penalmente a Moyano, yo denuncié en soledad a Moyano, a Pablo Moyano. Denuncié penalmente, no había un apoyo mucho, en serio, no hay una situación de que la política no quiere meterse porque ningún gobierno quiere que lo llenen de basura y pagar ese costo. Bueno, a ver, muchos sindicatos terminan teniendo ramificaciones de poder en muchísimos sectores. De hecho, ningún gobierno se metió con los gremios para modificar su sistema de democracia interna. Pasaron gobiernos peronistas, gobiernos no peronistas. Así no fue. Está bien, bueno, no se pudo, pero excepto ese caso... Pero ahora pero cambiaron los tiempos. Me parece que hay una sociedad que está harta de todos estos atropellos. Y si no lo hacen los políticos, se lo va a hacer notar la sociedad. Bueno, pero el año pasado... Este es el hotel de Mar del Plata de los problemas, este es el hotel de Mar del Plata. Justo que viene la temporada ahora, un defalco de ¿cuánto? 10 millones de dólares. Mirá lo que es este hotel. Y hay un punto, ojo que... Tenés que ponerla, si vos querés aportar o no al sindicato, tenés que poner más de 3.000 millones de dólares de aportes de laburantes a los sindicatos. Esto al margen de que los sindicatos brindan muchos servicios muy buenos para muchos asociados. ¿No? Digo, hay muchos sindicatos que trabajan muy bien, que tienen buenas obras muchos sociales, con mucha honestidad. Y muchos lo hacen muy bien. Queda siempre la sospecha en muchos sindicatos de algunos manejos, más allá de que hacen las cosas bien. Inclusive hasta podrían hacerlas mejor de lo que lo hacen. Acá faltan 10 palos verdes, así que, ¿qué es esto? Supuesta estafa de los Moyano. El hotel. Claro. Robo de 10 millones de dólares. Eso es un hotel de camioneros en Mar del Plata que fue estafado por presuntos sobreprecios y compra fraudulenta para los insumos del hotel. Encontraron vinos de alta gama. Efectivamente, ahí es donde apuntan a Feucho Aparicio, por en teoría de cuidar esta situación. Fueron desvinculadas 2 personas muy importantes del gremio y se está investigando en este momento en la justicia de qué se trata esta estafa, una audacia estafar a Moyano, ya lo dijimos acá, pero alguien se atrevió y lo logró. O forma parte de la interna. Sí, claro. Y se vio reflejado en la elección del viernes de nuevas autoridades, donde el Pablo Moyanismo quedó excluido de la conducción con el ascenso de Jerónimo, es decir, Zulet le ganó la pulseada, al menos por ahora, a Pablo. Yo me quedo con lo que plantea Facundo, porque supongamos que esta gente, que es de poca palabra, de poco diálogo, siempre muy extorsiva, te dice, bueno, no me respetás la ley Moyano, no te junto la basura y te lleno la ciudad. Bueno, los ciudadanos vamos a saber que no es un tema político de la ciudad, no es un problema de desorden de la ciudad, sino que es un delirio y una extorsión. Entonces me parece que también hay que explicar las cosas, porque no escucho, vuelvo a repetir, yo me desayuno con el relato de ustedes dos de este grave problema que tenemos, los que vivimos en la ciudad, que tenemos que aportar un dinero para premiar gente que no es echada. A mí no me parece mal que le paguemos la indemnización al barrendero, estoy totalmente de acuerdo, y es un derecho y gracias a Dios está en blanco. Pero no un premio de $30.000, te eché pero no te eché. No, a ver, no está explicado. Es todo lo obvio, porque la gente lo puede entender como que es lo obvio, el tema que es la presión, la extorsión, el apriete, y yo me pongo en el lugar del gobierno donde me llenan de basura. El problema es que también la justicia, yo denuncié a Pablo Moyano y no se mueve un papel, Exacto. O sea, acá ningún fiscal sale a decir, pará, antes que nada agarremos a Pablo Moyano del PNI, tiene algunas causas en la provincia medio frenada que tienen que ver hasta con el club, con Independiente. Sí, claro. Porque hubo ahí un problema en un partido, no sé qué historia. Che, pero todos están felices de la vida. Felicitaciones. ¿Hugo hasta cuándo ahora? ¿Hasta el 2000 cuánto? 29. Hasta el 29. Felicitaciones al compañero Hugo Moyano por haber sido reelecto como secretario general de Federación Nacional de Trabajadores Camioneros para el periodo 25-29. Sí, va a tener 86 años Hugo en el 2029. Y está en el gremio desde 1987. Es como Infran. Toda una vida, ¿no? Infran en el 87 fue vicegobernador y después gobernador. Además, en un momento decís, ¿para qué? Ya cumplí, tiene una dinastía, 80 hijos. Poder, negocios. Pero tenés 80 años, Mari. Yo cuando veo... La lógica es eso, pero... Cuando veo a Debido que va con el bolsito al penal, ¿viste? O veo a Cristina Kirchner, que esta semana la revientan todos los empresarios diciendo todos los bolsos van a Olivo, todos los bolsos iban a Juncal, todo... Uno, más allá de no justificar ninguno de estos actos delictivos, dice, ¿para qué? Hombres de 80, de 70, o de 80, ¿para qué? Si no vamos a vivir 500 años. Es poder y en muchos casos también
la necesidad de protección, ¿no? El cargo te da poder y protección. Sí. Bueno, ¿protección a qué? Porque en realidad están más sucios que una papa. Ese es el problema que tenemos de la dirigencia como dice Facundo, no sindical y de la dirigencia política, que a veces está inmiscuida, entonces no tiene la libertad como para encarar este tipo de batallas que en realidad los únicos que se tienen que beneficiar es la gente. Yo pensaba en esto que decían ustedes, hay sindicalistas buenos. Hoy no podemos distinguirlos porque no hay libertad sindical. Entonces, cuando vos no tenés la pero vos posibilidad ves algunos, yo por ejemplo, de al la pollo sobrero, y vos no es un chorro, no lo veo en un auto de 100 lucas pero Pablo, verde. si el tipo que es buen sindicalista, que se presente y que gane. El problema es también ver cómo es la vida interna de estos sindicatos en donde siempre ganan los mismos. Exacto. Bueno, ya lo seguimos y mucha suerte con esta pelea. Seguimos a fondo. Que la gente acompañe. Y que la gente acompañe y que la gente sepa. Creo que hoy mucha gente empezó a entender lo que vos planteaste, que tal vez lo desconocéis. La ley Moyano, ¿qué será? Estar toda la vida en un gremio, ¿viste? Pero no, es importantísimo el tema.